Para entender mejor el desarrollo de este operativo militar de Estados Unidos en el Caribe. Hoy nos acompaña en los estudios de Voz News Jesús Romero, excomandante de Inteligencia Naval de los Estados Unidos. Bienvenido. Gracias, Karina, y muchas gracias por tenerme en tu programa el día de hoy y poder contribuir con tu audiencia. Un gusto, comandante, tenerlo con nosotros aquí en los estudios. Y vamos a comenzar con esto porque el día de ayer se da a conocer precisamente que supuestamente el presidente Trump habría autorizado a la CIA a llevar misiones dentro de Venezuela de manera encubierta. Lo primero que quisiera que la audiencia comprenda ante las críticas de esta iniciativa es de dónde viene la autoridad del presidente para autorizar este tipo de operativos. Bueno, como podrás comprender, esta información viene que no se ha confirmado, ha venido pasando por medios de comunicación como el New York Times y El País, y nosotros no podemos decir de una manera u otra, sino que simplemente lo único que podemos hacer ahora mismo es especular. Así es, pero ¿de dónde se desprende esto? Entiendo que del título 50, que ha sido utilizado ampliamente por otros presidentes también, además del presidente Trump. Así es, Karina. Tú me has oído decir varias veces que el presidente cuenta con la autorización del código del título 50, que se le ofrece la ley al presidente para poder llevar a cabo operaciones para poder contrarrestar amenazas contra los Estados Unidos. Estas amenazas, estamos hablando particularmente que dentro del Código Título 50 existen 4 categorías de operaciones. La primera son operaciones clandestinas, la segunda serían sanciones y restricciones y también el cuarto sería, estuviésemos hablando de operaciones militares. Como podrás comprender, debajo del Título 50, la primera opción que tiene son operaciones clandestinas, que estos serían de los que estuviesen hablando en estos medios de comunicación. Así es. ¿Cómo podrían darse, comandante, este tipo de operaciones de la CIA en un suelo y en un terreno tan hostil como lo es ahora mismo Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, estaríamos prácticamente hablando de operaciones como se llevaron a cabo luego de 9/11. Elementos de la CIA lograron infiltrarse adentro de Afganistán para poder perseguir a Osama Bin Laden y sus secuaces. En el caso estamos hablando de que elementos de la CIA pudiesen estar trabajando con la contraparte o los que están de oposición para llevar a cabo una oposición más robusta para poder llevar operaciones para poder contrarrestar el régimen de Nicolás Maduro y sus secuaces. Y sobre todo esto, ustedes han estado realizando un magnífico trabajo informando a través de lo que es el Miami Strategic Intelligence Institute, reportando sobre todo esto. Y en uno de esos reportes, comandante, señalas la manera en la que está actuando el general Worth a cargo de la operación conjunta en el Caribe y la describes como una operación mosaico porque involucra varios elementos. Quiero que pasemos precisamente al mapa para que nos expliques cómo funcionan estos elementos en este operativo conjunto. Así es, Karina. El teniente general Calvert Worth, quien es también el comandante de la Segunda Fuerza Expedicionaria de la Infantería de Marina, ha sido designado como el comandante de la Fuerza de Tarea Combinada que vemos ahora mismo en el Caribe. Debajo de esta operación vemos rasgos de lo que es la nueva doctrina de guerra norteamericana, donde el general ahora tiene a sus manos componentes aéreos, navales, cibernéticos, y estamos hablando de un componente que trae y demanda de ciertas agencias, de ciertos componentes militares para poder llevar a cabo lo que es la fuerza que tienen ahora de fuego para traerlo a las costas venezolanas para poder reprimir el flujo de la cocaína que sale de Venezuela hacia los Estados Unidos y también para parar el movimiento del cartel de los soles. Por supuesto. Comandante, en ese sentido vamos a entender los puntos importantes en este mapa. Tenemos el Comando Sur que está en Miami, en el sur de Florida, pero hay también varias fuertes militares de los Estados Unidos que tienen tropas listas. No simplemente estamos hablando del despliegue que hay en aguas del Caribe y en Puerto Rico, sino las tropas que también están listas. ¿Podría explicarnos un poco de cómo todo esto forma parte de esa estrategia mosaico? Por supuesto, Karina. Lo que estamos viendo ahora es que el comandante de todo lo que sucede en la área de responsabilidad del Caribe
pertenece al comando del jefe del Comando Sur, que es un almirante de 4 estrellas que está en Miami. También tiene a su uso el comandante de las Fuerzas Especiales, que se radica en Tampa. Tiene una fuerza de tarea interagencial en Key West. Tiene también bases en Mayport, en Jacksonville, en Georgia, en Carolina del Norte y también en Virginia. Cuando nos movemos un poco más abajo en la pantalla, podemos ver que podemos contar con la base naval de Guantánamo, que es principalmente como que si fuera un portaavión. Luego pasamos hacia acá y lo que tenemos son los socios, como sería la República Dominicana, Trinidad y Tobago, y tenemos las operaciones que llevan adelante debajo del liderazgo del general Worthy desde su comando del Caribe. También tenemos a los franceses en Martinica con un grupo de tarea que se le denomina 4.4. También tenemos en Curazao a los Países Bajos, que también son socios y operan debajo de un puesto de operación adelantado que se le denomina 4.4. También y por último tenemos y contamos con la base de la Fuerza de Tarea Bravo, que es principalmente una fuerza de tarea debajo del ejército que se encuentra en Sotocano, en Honduras. Aquí estamos hablando ya del involucramiento también de otras naciones, no solamente de Estados Unidos. Esto se ha convertido en un operativo internacional. Ya no solamente una iniciativa y un operativo de Estados Unidos, sino que ahora hay otros países involucrados que reconocen la amenaza del Cártel de los Soles como una amenaza global, internacional. Quisiera, con todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, ha habido nuevos hundimientos de narcolanchas en esta semana, ha habido sobrevuelos también muy cerca de las costas de Venezuela, de los aviones B-52. ¿Qué hay en estas costas? ¿Qué es lo que quizás sea, o cuál podría ser parte de la estrategia en caso de que se lleguen a dar ataques ya dentro de suelo venezolano? ¿Cuáles podrían ser algunos de los principales o primeros blancos y por qué? Esa es una excelente pregunta, Karina, porque los Estados Unidos ya ha llevado a cabo operaciones desde Puerto Rico, operaciones aéreas, operaciones marítimas, para establecer dominio de los dos, marítimo y aéreo. Para llevar a cabo ese tipo de operaciones, F-35, otros aviones, también estamos contando con los drones MQ-9 Reapers, que han volado hasta abajo a la costa de Venezuela para poder establecer ese dominio. También tendríamos que hablar de que no solamente las lanchas narcoterroristas que están saliendo por la costa de Venezuela en el occidente, y también estaríamos hablando de otras que están saliendo del oriente. Recientemente vimos que los franceses lograron llevar a cabo una operación de incautación donde interceptaron 7.1 toneladas de cocaína, Karina. Eso es lo importante. Y eso es lo que se está logrando hacer por parte de la Fuerza de Tarea del Caribe. Por supuesto. Hay muchos quienes critican este operativo y el uso de la fuerza que está ejerciendo Estados Unidos en este momento. ¿Qué le contestaría a ellos, incluyendo demócratas que han intentado hace apenas la semana pasada, a través de legislación, detener las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe? A ver, vamos a ponerlo en contexto que el público pueda comprender. Claro. El año pasado fiscal de los Estados Unidos, que comprende del 1 de octubre del 2024 al 30 de septiembre del 2025, se llevaron a cabo operaciones por toda parte del Caribe y también del Pacífico. Y en el mejor momento de nosotros, logramos incautar 420 toneladas de cocaína. A pesar de ese esfuerzo, no se logró afectar las organizaciones transnacionales que están operando todavía aún, y a pesar de los hundimientos de las 5 lanchas narcoterroristas, todavía están tratando de llevar la droga hacia los Estados Unidos. Así es, o sea que de verdad se requiere acciones de mayor dimensión como las que está ejecutando en este momento Estados Unidos. Finalmente, llama la atención esta semana que tanto Gustavo Petro, presidente de Colombia, como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han anunciado que no acudirán este año a la Cumbre de las Américas en apoyo a Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Qué le dice esto? Bueno, a mí me llama muchísimo la atención la posición de estos dos jefes de Estados, considerando de que la droga, la cocaína, se produce en Colombia, sale y transita hacia Venezuela
De Venezuela vemos que salen por partes aéreas y partes marítimas destinadas a los Estados Unidos por medio de las costas de Centroamérica y México. En estos dos casos tenemos dos presidentes izquierdistas que han demostrado no querer colaborar y ayudar al presidente de los Estados Unidos para poder interrumpir el flujo de este narcotráfico que llega a las casas de nosotros aquí en los Estados Unidos. Por supuesto, es una postura que llama muchísimo la atención y por supuesto creo que aún más la postura de la presidenta de México, dado lo que representa el ser vecino de los Estados Unidos y donde debería de haber esa alianza para el combate al tráfico de drogas. Interesantísimo comprender cómo está desarrollándose todo este movimiento militar en el Caribe. Muchísimas gracias, comandante Jesús Romero, por explicárnoslo y por estar con nosotros el día de hoy. Por supuesto, Karina.